Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a este conversatorio hemos denominado así, viene en un contexto más informal de técnicos, en el contexto del Día de la Música. Queremos invitarlos e invitarlas a que sean parte de este conversatorio en el que hoy día vamos a estar hablando de algo bien entretenido, cómo llegar del estudio para quienes son músicos y las que son músicos del estudio al show. ¿Qué se necesita? ¿Qué les falta? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que ha pasado? La evolución de la industria de la música. Y para ello tenemos en este conversatorio a tres tremendos y tremendas también personalidades del mundo de la industria musical, tanto de la región de Coquimbo, pero también a nivel nacional. Y voy a partir aquí, a mi izquierda, con ella, guapísima. Ella es una técnico en sonido que ha tenido una trayectoria importante a nivel nacional. Estuvo también aparte del sonido de una de las grandes bandas del rock nacional como es Sinergia. Le damos un aplauso a Cintia Olivares. Aplausos para la Cintia. Gracias. Bienvenida. Aplausos fuertes quienes estén por ahí a la Cintia también, claro que sí. Al lado de la Cintia, saludo a este tremendo gestor cultural de la región de Coquimbo, pero fundamentalmente músico, heredero sanguíneo de una de las grandes tradiciones musicales de nuestra región. Estamos hablando del señor Rodrigo Cuturrufo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Aplausos para el Rodrigo. Muy bien acá, esperando iniciar la conversación ardiente, ojalá sea ardiente. Que sea como lo que tuvimos afuera, la tertulia. Afuera, sí, aletazo limpio y afuera. No. Y frente a mí tengo a un músico, también es un gestor cultural, es un creador y es un hombre que tiene la particularidad de partir desde lo propio. Él tiene su propio home studio bastante bien equipado y además es uno de los grandes creadores también. Fue conocido en la década fines de los 90, principios de 2000 con un tema, El Colalés, líder del grupo Eureka y por si fuera poco, mi padrino de matrimonio. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Familiar. El señor Andrés Tolosa. Aplausos. Hola, para hola, Andrés ¿cómo Tolosa. están? Hola, hola. Aplausos, bien Andrés. Ajá, aplausos. Chiquillos, chiquillas, ¿cómo están? Bienvenidos. Estuvimos conversando en la previa para ir contextualizando este conversatorio de la importancia de la técnica, de la previa, del postproducción y de todo lo que hoy en día conlleva y de estos cambios que ha tenido la música. Y estaba pensando en cómo partir, cómo introducirlo y yo creo que voy a partir contigo, Cintia, porque tú estuviste desde la técnica no solamente al lado de músicos, siempre acompañando, sino que también has estado hoy en día interactuando en lo que es la grabación en este último tiempo. Cuéntanos un poquitito primero cómo estáis y cuál es tu relación con esta industria. Bueno, muy bien, gracias. Como mis inicios y lo que principalmente quise enfocar fue el sonido en vivo. Y llevo 7 años acá en La Serena y me encontré con que las bandas recién empezaban a considerar la parte técnica dentro de su equipo humano. Y luego empecé a conocer el mundo del estudio de grabación y se genera la misma situación, que el músico o la agrupación de a poco va considerando el equipo humano encargado de la parte técnica de esa responsabilidad. Y seamos honestos también, en un ambiente que es bastante machista, tener a una técnico en sonido mujer tiene que haber sido complicado hace 7 años atrás. ¿Te costó llegar a la región en esa perspectiva? Fue extraño porque todo el proceso de discriminación que tuve fue mi inicio en Santiago. Y fue súper potente porque llegaba a los conciertos con Sinergia, por ejemplo, y no me pasaban la consola. Y el sonidista sala tenía que ir donde el sonidista encargado de decirle, mira, yo hacía el sonido de monitor y decía, mira, cualquier cosa yo me hago cargo. ¿Ok? Y ahí recién me pasaban la consola. Toma, tonti, cuesta eso, po. Pasó, no sé, 3 o 4 veces y después ya avanzamos porque afortunadamente me encontré con Sinergia, el cual tenía un training de harto show, entonces pude avanzar a ese ritmo. Y acá, cuando llegué acá, pensé que no me iba a suceder. Pero sí me sucedió, pero no en el extremo que no me pasara la consola, sino que se extrañaran. O una mujer en el sonido, o una mujer. Entonces era eso que no me di cuenta al tiro, pero después entendí lo que generaba. Que el cargo y hacer sonido es un cargo de confianza del músico. Entregan tu trabajo artístico. Entonces
tuve que pasar por eso, de darme cuenta y explicarle y transmitirle al músico que confiara. Además hay que decir que en el mundo de la técnica y en el mundo de la música, en el underground, así, lo más profundo, se les denomina machistamente los hombres de negro, porque raramente hay mujeres, pues, y ahora se le tiene que decir hombres y mujeres de negro. Vamos a seguir conversando con la Cintia. Rodrigo, tú tienes mucho que hablar en términos de producción, tienes parte de la historia, conoces mucho de la historia de la creación. Tu padre estuvo, podríamos decir que uno de los íconos de los principios de la música de la nueva ola, de ahí en adelante, conoce todo este proceso, desde lo análogo, desde la perilla con el dedo, bajo y agudo, no, hasta lo digital. Cuéntame cómo ha sido ese cambio. A ver, en sí la música no ha cambiado en nada. La música no ha cambiado en nada. Sí el soporte, los soportes van cambiando. Nosotros de tocar para 3.000 personas con bocinas, donde no existían los bajos, donde en las bocinas se ponían en los postes, en las carpas o en los sitios abiertos, de a 5 o 6 bocinas, y todo lo que era bajo, bombo, se amplificaba por medio de los equipos. Tenían que ser equipos gigantes, hasta para el piano. Entonces nosotros nos fuimos formando y fuimos pasando por las etapas técnicas que son esenciales para poder difundir la música, que es diferente a tocar en un teatro. También yo tuve la suerte de ser violinista, pasé por la Orquesta Sinfónica Juvenil, entonces era muy diferente a tocar en una sala, pero que también estaba acondicionada acústicamente, que fue fabricada para eso. Entonces siempre la música ha tenido que tener ese apoyo técnico para que suene, ¿ya? Y yo tengo la suerte, tengo 53 años vivido acá. Pero estupendo, 53 años pintaza por lo demás. Entonces, en esos 53 años es increíble estos 10 últimos años cómo fue cambiando el soporte y la técnica que acompaña a la música, que no ha cambiado, ¿ya? Entonces, de pasar de las bocinas, pasamos a las columnas Yamaha, que eran parlantes de 12 pulgadas, columnas grandes, con un power de potencia, y unas consolas que eran de 8 canales que había que sacarla por SIG-Out, y había que, para parecernos a los músicos que venían de Santiago, subarrendábamos consolas. Aquí está en el backline, está el RBR, el Rodolfo Valenzuela, y el padre, el Rolo viejo, como le decimos ahora, también tenía unas consolas grandes y se puenteaban. Entonces fuimos viviendo un proceso técnico que nos fue acompañando en la música. Insisto, lo importante de esto es que siempre este tema técnico siempre ha sido para bien para los músicos. O sea, yo no he cambiado mi música, voy creando, pero siempre nos hemos ido adaptando y la técnica se fue adaptando. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que antes nosotros como músicos, para ir a armar un show, teníamos que llegar a las 3 de la tarde para armar el escenario con tambores, con tarima, con los dedos pillados, con la garganta para el gato, hecho mierda al final de tocar y tener que desarmar a las 5 de la mañana. Eso fue cambiando ahora con la aparición y con la percepción nueva que tiene de trabajar en conjunto, donde necesitamos, ahora yo no voy a tocar si no llevo sonidista. Ahora felizmente hay empresas de backline acá en la zona que no se sabe, que es donde tú no tienes que llevar tu instrumento. Entonces, a la música siempre le ha acompañado la técnica. Siempre. Y los tiempos han cambiado. Y lo importante de esto es que todo este apoyo técnico, toda esta percepción de cosas nuevas, todo este soporte que ahora está digitalizando, nunca sea más en sí que la música. Pero nosotros, para hacer esa música y para las condiciones como se mueve el medio ahora, la industria, necesitamos de esa técnica. Necesitamos de técnico. Ahora yo me acabo de enterar que tú llevas 7 años acá. Qué bueno saber que estás aportando justo acá. Ahora que necesitas hay un técnico. Claro, sí, momento. ¿No? Entonces hay mucho que conversar en esto para poder nivelar. O sea, hasta qué punto es importante la técnica y hasta qué punto la técnica no debe sobrepasar al músico, o en sí la música no se relaja en el tema técnico. Hay harto que conversar, ¿cachai? Porque nosotros en regiones a veces por lo general quedamos en desventajas técnicas, a veces porque todavía recién estamos dando la importancia, entonces quedamos siempre en desventaja sonora, con otras plataformas o con otras plazas como Santiago que siempre estuvieron acostumbrados a otro ritmo de trabajo. Recién nosotros ahora estos 5 últimos años estamos adquiriendo un ritmo de trabajo técnico donde, como te digo, tenemos más apoyo técnico, necesitamos sonidistas y estamos exigiendo más. Y no solamente sonido, sino también iluminación, ¿cachai? Entonces, hay harto para conversar, hay harto de historia, hay harto bagaje. Y eso es importante lo que dijiste tú, lo que vamos a nivelar. ¿Qué es lo que vamos a nivelar? ¿Hacia dónde vamos a nivelar? ¿Hacia arriba, hacia abajo? Porque hay mucho paño que cortar. Y ahora acá, al frente. Pero antes de, Andrés, decir también que estamos en una búsqueda exhaustiva de la persona que te pasó a llevar en el auto el otro día. No te queremos dejar así con ese tema. ¿Me atropellaron? Sí, oye, lo tenemos aquí, casi nos quedamos en los 50 y tantos. Claro. Lo tenemos acá. Casi nos los pasa.
Mira, estábamos hablando... No, de verdad. Sí, pasó por arriba el auto. Sí, a pasó los por arriba, 53, es no sé. verdad. Vuelta de campana con bicicleta y todo. Oye, estábamos hablando recién con Cintia de lo importante que fue ella en el proceso también de integrarse a este equipo de trabajo, también de la unión que tú estás hablando entre lo técnico y la música, y digámoslo, afuera estábamos casi todos en ese conversatorio, hacíamos así, asentíamos con la cabeza. Sin embargo, tú tienes una realidad distinta, aunque estás de acuerdo con esto, si no me equivoco, porque tú eres tu productor, tu mezclador, tu músico, tu creador, o sea, eres Dios en tu casa. No, la verdad es que eso no. Pero sí, lo que pasa es que con el tiempo tuve que ir aprendiendo en realidad. Fue una necesidad. Pero eso jamás ha quitado la necesidad de trabajar con un técnico que claramente sabe más. Uno puede investigar un poco, puede llegar un poco más allá. Está lleno de tutoriales como para poder entrar a picar, si queréis decirlo de esa manera, pero el técnico es primordial, o sea, es la persona de confianza a quien normalmente le hacen la pregunta, como les dije recién, ¿y cómo está sonando? ¿Cachai? Esa es la típica pregunta, o sea, lo primero que te importa es cómo está sonando afuera. Y lamentablemente no nos hemos podido desdoblar como para estar tocando, estar cantando, tocando un instrumento y pararte al otro lado y saber lo que está pasando. No hay ninguna forma de hacerlo. Y en ese caso, el técnico con el que trabajé es primordial. El iluminador es primordial de cómo se va a ver para que todo lo que tú querés mostrar como músico, todo lo que quieras mostrar como concepto, se manifieste para la gente y lo entienda. Ahora, para que ordenemos un poco, hemos hablado de dos historias que tienen que ver con la música en vivo, fundamentalmente con el escenario, y desde la creación desde el estudio. Y el título dice desde el estudio al show. Vamos a ir desde los inicios. Un artista, una cantante que quiere tener el día de mañana su primer canción y que quiere lograr su primer millón, como decía Basilos en algún instante, o quiere pegar su primer pegar su éxito, lo primero que tiene que hacer es crear. Partamos de esa base. Luego de la creación, ¿qué es lo que debiese venir? De inmediato la colaboración con otros entes para generar la producción, o tú crees que la producción, Andrés, y te lo pregunto a ti, que tú haces esta parte la haces tú solo, o tú crees que esa producción no es tan necesaria y que uno puede ser su gestor musical, su sonidista? ¿Qué crees tú en eso? No, creo que no. Creo que es súper difícil llegar a hacer todo. Creo que es irresponsable también finalmente para uno. Puede ser que el resultado te lleve a que te pegué el tortazo, la hiciste, lo lograste, pero eso termina siendo parte del azar, no es un asunto de suerte. Pero sí es irresponsable. Si yo quiero saber cómo sonar, necesito que el ingeniero con el que trabaje, con quien voy a grabar, sepa cómo podemos llegar a eso. Ahí está la parte que normalmente yo siento que se salta en la etapa de generar un tema, un disco ya no existen, pero bueno, ahora sí. Van a volver. El cassette. Sí, y viene un vinilo. Después te cuento. Y lo que no sabemos es que junto con el cassette van a volver la venta de los lápices. Para retrocederlo. No, sí, sí está bien. Ya, pero es la etapa de producción, de buscar cómo queréis sonar. Personalmente, cuando yo partí grabando hace más de 20 años, yo creía que en el estudio el bombo lo iban a hacer sonar como yo quería. El bombo yo quería que sonara electrónico. No, el bombo ya sonaba. Yo lo que tenía como instrumento ya sonaba. Y yo después iba como con la exigencia del técnico de, oye, pero quiero que esto suene como esto otro. Pero ese es otro bombo. Y yo no entendía a lo que se refería. Entonces, ¿siempre desde el trabajo colaborativo, Cintia? Por ¿Siempre supuesto. va a ser así? Sí. O sea, ¿es imposible el producto por sí solo? No. La autogestión, estamos desmitificando la autogestión del O sea, músico. el resultado artístico general tiene la creación musical, el músico y la parte técnica. O sea, es así, están juntos. Son distintos conocimientos y se tienen que complementar. El músico conocer algo de lo técnico, el técnico también tener conocimientos musicales sobre, no sé, armonía, melodía, conceptos, en la cual pueda entender el concepto musical que quiere transmitirle el músico. ¿En todo escenario, en todo momento del show? Sí. ¿Tú también coincides con eso, Rodrigo? ¿Tiene que haber esa sincronía, esa sinergia entre músico, técnica, producción, preproducción en todo momento del show? En todo momento, o sea, es esencial. La gran diferencia hay entre
como lo veo yo, los músicos electrónicos, ellos requieren menos, sobre todo en el proceso de estudio, hablando por parte, en el proceso de estudio, el músico electrónico no requiere por lo general de sonidista, porque trabaja con aparatos que ya por sí generan el sonido y ellos van inventando. Yo estoy trabajando, hace 1 año y medio empecé a experimentar con el tema electrónico, entonces te das cuenta que grabo yo solo. A diferencia de cuando grabamos jazz, que estuvimos grabando un tributo a mi hermano, a Cristian, en el estudio de Chico Galvez, entonces ahí había todo un aparataje porque estábamos todos pendientes del instrumento, ahí se requiere ya de micrófonos, conocimiento del instrumento, conocimiento de la sala, la distancia, la forma que toca. Entonces, ahora, siempre es una mancomunión. Antiguamente la música, la diferencia que yo siempre hago historia, hago un repaso hacia atrás en cómo sonaban los músicos regionales en relación, o sea, se tocaban las fiestas bailables en las carpas, entonces venía Yolito y su combo y sonaba como los dioses, po. Claro, porque venía con sonidistas. Y los de acá había que el mismo técnico, había que estar ahí, el pianista, el baterista estaba como con la media mano tocando y con la otra haciendo sonido. Y había un dicho, había un gesto muy típico de acá, ¿y cómo está sonando? Y te decían así. Como el hoyo. Sí, yo también he escuchado esto, pero no vamos a entrar en ese detalle. Bueno, la cosa es que entonces eso nosotros fuimos aprendiendo y te das cuenta que, y aún así en esos tiempos, los músicos siempre tienen a los técnicos que armaban, no eran sonidistas, pero sí sabían la posición exacta de los instrumentos, porque en este tema técnico no es solamente el sonidista, están los roadies, por ejemplo, de los Viking 5, famoso el chino. Po. El chino sabe sabía dónde Chagüita usaba el micrófono para la conga, dónde iba el equipo, el Lalo Macuá, y ellos no llegaban a la prueba de sonido, el chino probaba todo, medio chequeaba todo. Entonces, sí, nosotros los músicos siempre necesitamos ese apoyo técnico. Siempre. Nosotros antiguamente en los años 80, mi papá subía anteriormente cuando te había que mandar a los sellos las muestras, a que había una sola persona que grababa en los tiempos de mi papá, que era Janito González, se grababa en la cinta, en las Reeboks, de dos canales. Yo tuve la suerte de trabajar con Rodolfo Valenzuela padre, el Rolo, y nosotros los primeros demos del grupo Rocadura que tuvimos en los años 80 lo grabamos en el casino, estando el Rolo, estaba acá el Rolo chico, estaba así enano, y él se paraba a mirar y grabamos, que para nosotros era alucinante, una radio cassette que tenía forma de mochila militar. Y el Rolo nos grababa en esa máquina y después pasaba el cassette a otra máquina, nos largaba lo que habíamos grabado antes y nosotros íbamos poniendo las voces encima con la reverb así, reverb de cinta. Entonces, pero aún así, nosotros en ese tiempo, siendo análogo, necesitábamos de esa cosa técnica. Nosotros no pudimos grabar, nos grabó el Rolo, mi papá lo grabó Janito. Entonces, es ultra necesario el tema técnico. Es ultra necesario, insisto, para llegar al mejor resultado final, para que la gente perciba mejor nuestro trabajo. Ahora, hay una realidad, y yo creo que estamos todos de acuerdo. Es necesario la comunión entre lo técnico y el músico o el artista para hacerlo, y la artista para hacerlo mucho más amplio, pero también hay que ser claros, y también lo conversamos, y quiero llevarlos a ese punto. Hay dos realidades. Está la realidad del concierto mediano y el macro, donde hay productoras grandes con grandes escenarios que tienen la posibilidad de tener el sonidista, y muchas veces no solo el sonidista, sino que también el monitorista, el roadie, gente preocupada de absolutamente todo. Y está el pub, donde se concentra, creo yo, casi el 60% de el músico o la músico que está trabajando, que está haciendo música a diario. Y ahí hay un tema distinto. Hay locales que cuentan con la técnica, tanto en la técnica como mesas, equipos, luces y todo, como con profesionales, un sonidista, a veces un DJ, tirón de oreja, meter a DJ haciendo sonista no es lo mismo, pero tienen a gente haciendo el sonido. Pero eso es el 10%, el resto de los locales no lo tiene. La pregunta para los tres es la siguiente, y ahí falta la cortina. ¿A quién corresponde la responsabilidad de generar esa mancomunión y contar con un o con una sonidista cuando el músico trabaja, por ejemplo, por 30.000 pesos la noche en un pub? Yo al músico, el músico. Yo, de mi parte, preferiría ganar 15 lucas, pero ya con sonido y sonar como los dioses, porque al sonar como los dioses, después voy a poder cobrar como los dioses. En la medida que vaya avanzando haciendo el trabajo. Completamente de acuerdo, el músico. El músico tiene que asumir el costo del sonista. Se supone que lo que yo quiero hacer... Tengo que tener cariño por lo que estoy haciendo, y para poder hacer eso tal vez necesitáis sonar mejor, necesitáis hacerlo de la mejor manera posible. Y en ese caso creo yo que es una responsabilidad también propia ¿Cintia? del músico. Sí.
siento que la responsabilidad también es compartida. El pub también tiene que invertir en un buen sistema de sonido, no darle toda la responsabilidad a la banda que lleve todo el equipamiento, porque le llevan la gente. Y si invierten en un sistema de sonido bueno, profesional, acorde al tamaño del local, a la cantidad de gente que va a cubrir, tiene que haber un sonidista a cargo, porque el sonidista que lleva a la banda para resguardar el sonido y el trabajo artístico tiene que tener alguien que le diga, oye, si falla algo, el que está a cargo de ese sistema. Yo en ese punto es muy bueno. Entonces Ahora, es fundamental que los locales inviertan en un sistema de sonido base que sea para las bandas viable llegar y hacer su show. Porque salgo si la del banda... rol. Oye, Sí. pero igual, perdón, un me salgo detalle. del rol del moderador justamente para eso. Discúlpame, Andrés, pero me salgo del rol del moderador justamente No, pero para está bien eso. Porque yo creo que en esta pasada voy a dármela ya desde el músico que trabaja directamente en el pub. Creo que en esta pasada, yo creo, y aquí voy a discernir de ustedes, creo que la responsabilidad es del local. Y voy a dar mi argumentación. ¿Por qué del local? Justamente por lo que tocaba Cintia recién. Si el local va a generar una inversión para tener equipo o una inversión para arrendar equipos con una empresa externa y viene una banda X con un sonidista profesional que podría ser Cintia, por ejemplo, pero viene la banda Y con un sonidista que era DJ y que no conoce de la técnica ni corre el riesgo la banda de mandarse por ejemplo, un condoro técnico, quemar un equipo que podría ser mucho más costoso para la banda que, insisto, hoy en día, y por favor cambiemos la realidad, sería bueno, tirón de orejas para los músicos y la gente de los locales, dejar de ganar 30 lucas por noche. Que muchos músicos viven exclusivamente de eso, conozco varios, toco con uno en particular. Entonces yo creo que los locales podrían tener esa responsabilidad para quitarle al músico o llegar a un acuerdo, pero no sé si pegarle la mata 100% al músico, creo yo. Pero mira, ¿sabes qué? Está bien lo que está diciendo, ¿cachai? ¿No? Para resguardar lo que está pasando, pero la responsabilidad desde el punto de vista artístico es del músico. ¿Qué pasa si llegáis al pub, está un sonista que tiene, ya, sonista, hablemos de que un técnico, conozco técnicos titulados que no tienen ni idea de sonido, no trabajan en el medio, estudiaron, se titularon y no cachan nada. Y lo tienen en el pub. Y tú vas a cantar, que él canta, ¿cachai? Y sonáis como el ajo. Y encontráis que no lograste nada de lo que querías tú con el público porque sonaba mal. ¿De quién es la responsabilidad? Mira, me acabas de convencer, yo creo que debería votar por ti las próximas elecciones en la segunda vuelta. Sí, buen punto. Ese es el punto, la ¿Opinas responsabilidad. lo mismo? ¿Tienes alguna opinión Sí, distinta? No, el sonista tiene que ser es parte es que es un músico más. O sea, esa es la percepción que se tiene que tener. O sea, es difícil llegar a que uno a veces lo hace, cuando te das cuenta, no sé, sobre todo acá que es como más familiar, sabiendo, no sé, pues si está nuestro amigo Cristian Morales, si está el Rolo Chico, uno sabe ya a lo que va porque uno ha trabajado con ellos, pero llegar a otros lados y a tirarse hacia sangre cuando el trabajo uno está preocupado de cierta estética sonora, en el caso de nosotros que tiene que ver con el jazz, que la batería lleva 2 micrófonos, el sonidista es el responsable de eso. Yo creo que ahí los pubs sí tiene que tener la base mínima técnica, la base mínima para una plataforma básica para poder funcionar de la mejor manera. Pero, a ver, es re importante esto, tener claro también que hay ciertas exigencias que tienen que ver también con el tipo de música que vas a hacer. El desierto de música, hay la exigencia técnica es muy diferente para la música que hace Tolosa. Y te digo porque nosotros varias veces en su juventud fuimos sonidistas con él y nos hacía mierda los parlantes porque nosotros estamos acostumbrados a lo acústico y llegaba este muñeco con un par de frecuencias bajas de bombo electrónico y reventaba los parlantes en esta fiesta de Litesa. Claro, entonces, ¿cachai? Eran diferentes. Entonces uno nos fuimos adaptando. Entonces, lo importante, insisto en esto, es necesario la mancomunión músico y técnico. Eso es sí o sí. Debería ser una exigencia del músico, Claro, por lo entonces, menos contar con eso. Claro, porque no te olvides que la música
es algo tan importante, tan maravilloso, y que nosotros en este país y en esta región y en esta ciudad somos considerados como personas con habilidades blandas. Nosotros estamos hablando de industria, nosotros acá como, sí, pero de industria nada. No, acá es pequeña, pero está creciendo, claro, está creciendo. Sí, pero demasiado lento, ¿cachai? Demasiado lento. Y hay que tomar también diferencias. O sea, el caso mío, yo soy una persona que tengo 53 años y he vivido siempre de la música. Pero ya que tocaste ese tema... Yo no hago otra cosa, yo todo lo que genero, lo genero en base a lo que yo creo. Pero Rodrigo, ya que tocaste ese tema, yo me gustaría centrarme ahí. ¿Por qué crees que está creciendo lento? ¿Qué le falta a la industria para que crezca? Y ya no nos centremos solamente en el artista, sino que en la industria en general. ¿Qué le falta a una región para crecer? Creación. Tenemos demasiada música ambiental. Difícilmente se va a poder lograr en los pubs cobrar más caro cuando hay más cover que creaciones. La gracia de Sinergia que podía cobrar lo que se cobraba, que yo una vez los contraté para Andacoyo y no era barato y felizmente se le pagaba porque era un número, porque creaban, apostaban a algo. ¿Cachai? Apostaban a algo que era propio, entonces ellos se preocuparon de eso, entonces nos falta creación. O sea, a nosotros nos falta convencer a un dueño de un restaurante que la gente, y convencer al público de que mi canción que yo creé le va a gustar a la gente y me la van a aplaudir. ¿Cachai? Entonces tú empiezas a valorar de otra forma el trabajo artístico, la canción. ¿Siente hay espacios para crear? Hay espacios, siento que hay harta creación y claro, falta el espacio para ir a escuchar esa creación. Confiar que esta región va a consumir su música, va a consumir su creación artística. Y en los pubs, la gran mayoría de locales es música cover. Entonces no está el espacio para que la banda vaya tranquilamente a tocar. Ahí vamos a entrar en un tema de quién es el problema, porque a veces podría ser que a lo mejor la creación que se está ofreciendo no da, que lo dijiste, para que el pub diga, ya voy a apostar. Pero el training te lo va, pero ¿cómo el training lo va a dar cuando, exacto, ¿cómo le va a dar confianza si no hay training? No hay una libertad para llegar y tocar en cualquier Y no hay pub. una plataforma para tirarse a la piscina, porque esto se tiene que filtrar. O sea, mira, hablábamos recién antes con Tolosa y discutíamos un poquito ahí. Siempre hemos discutido. Siempre se han agarrado. No, siempre hemos trabajado impecable con Tolosa. Siempre ha sido un innovador, siempre ha llegado con las primeras máquinas electrónicas y nosotros con mi hermano íbamos a mirar qué tiene este huevón ahí. Tiene unos parlantes, tiene un secuenciador debajo, siempre tenía cosas raras. Y se llaman con el rolo por teléfono. No, claro, se me echó a perder el disco duro y pregúntale al Tolosa, no, mira, tenés que meterte a tal parte y ahí clica ahí arriba. Y ahí se complicaba la hueá para uno que era, ¿cachai? Que era más análogo, pero fuimos aprendiendo. Bueno, y el tema está en que con toda la democratización, que esa palabra está tan mal utilizada ahora, nos enfrentamos a los que de alguna forma hemos intentado trabajar la creación con que en las redes nos filtran. Antiguamente eran los sellos, uno tenía que grabar con el que mejor grabar aquí a pulso para llegar a un sello, y en el sello uno pasaba desde el portero que te atendiera, el productor musical, el productor de estudio, y de ahí se llegaba a un resultado y te daban la posibilidad de pelear. Ahora con este tema, en las redes como están, la basura abunda, la música fecal y los músicos anales, o sea, músicos como el culo y la música como la caca, ¿cachai? O sea, abundan. Entonces se hace un poco difícil Sí, para... no sé si me quiero detener en esa crítica, pero sí, después vamos a abundar en eso. No, pero ¿cachai? Entonces, ¿cachai? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, como te digo, es preocuparnos también eso de la creación. Y en la creación es clave el soporte técnico. Porque no te olvides que un instrumento, por mucho que sea una guitarra a leña, tiene una tecnología con la que se construyó, que si se hizo a mano, que se hizo de terciado, da lo mismo, ¿cachai? Pero tiene siempre sonido. Tiene sonidos. Piensa que antes mi papá había un bajista que era el Palomino, que tenían un bajo hecho a la que te creaste. La cuerda estaba 5 centímetros separado del diapasón. Y cuando se le cortaron, se dio cuenta que no habían cuerdas de bajo acá. ¿Y sabés con qué lo hacían? Con una piola del arranque de las motos. Quedaba más o menos con el grosor. Bueno, claro, entonces, pero había técnica para eso. Después también una vez querían tocar, habían trompetistas, acá estaba el Papiara, estaba el Loco Pepe, pero no habían saxofonistas. Y este mismo bajista, con mi papá, inventaron un instrumento de lata que parecía saxo. Entonces le inventaron todo un sistema. Había técnica. Y le pusieron una peineta con un solofón y tocaba. Y como que era un falsofón. En el fondo como que se ha perdido el romanticismo también, de investigar, de buscar. Era un falsofón. Como uno quiere. Bueno, y ahora hay muchos falsofonistas también, ¿cachai? Entonces, bueno, la cosa es que, pero te fijas que tú, a pesar de esos tiempos prehistóricos, la música siempre, la técnica, la tecnología ha estado presente.
¿Cachai? Incluso había un músico siempre en los grupos antiguos que era el encargado, que era el que más sabía de equipos. Entonces, por lo general, a veces el baterista tenía la consola aquí al lado o el bajista estaba aquí al lado. Entonces, siempre ha sido necesario. Con la diferencia que ahora, estos 10 últimos años, ya tenemos sonidistas acá. Apareció la carrera. Po. Apareció la carrera. Músicos de acá, incluyendo, por ejemplo, mi hermano, fueron los primeros en irse a estudiar acá, a estudiar sonido al Vipro. Tú saliste de él. De la YEP, Cristian Morales se fue también, el Rolo, todos se fueron a estudiar, entonces empezó una carrera, empezó a haber una necesidad y nosotros empezamos a depender también de eso, ¿cachai? Pero insisto, toda esta discusión es si nosotros, para poder seguir creciendo en esto, para nosotros poder ir teniendo mejores equipos, que ya lo vemos aquí todo lo que hay, para tener nosotros una mejor forma de difundir nuestra música por medio de esta técnica, nosotros necesitamos crear industria. Y eso se hace de la mano, aunque sea un espacio de 5 metros cuadrados con un solo parlante, pero eso revisado por un técnico, operado por un técnico, que nosotros los músicos nos facilite la pega. ¿Y eso para qué? Para que suene lindo y para que no al final preguntemos cómo está, como el hoyo, como nos decían antes. No, ¿sí? Eso... Bueno, esa profesionalización que se está hablando y que la hemos hablado desde lo regional, desde lo local, también pasando por lo nacional, en el caso de Sinergia, también tiene un condimento, y aunque parezca raro, que tiene que ver con lo que todos quieren llegar, de internacionalizar, llegar a la cúspide, lograr que tu producto salga. Y tanto Cintia como tú han tenido esa experiencia. Me voy a centrar en Cintia, que lo hiciste además en una experiencia no menor, porque no fue con una banda a lo mejor muy consolidada, tuviste la oportunidad de, con músicos locales y con un gran gestor también como es Alfonso Farías, un día tomar las maletas y irse a Europa, y nada más ni nada menos que a Inglaterra, y estar tocando, por ejemplo, en La Caverna, haciendo música y haciendo sonido. Cuéntanos un poco de esa experiencia para que también podamos entender un poco qué es lo que faltaría a que músicos regionales tengan esa visión y decir: yo voy a ir con un técnico, con un sonidista, y voy a experimentar no solo acá, y no pasar del barrio inglés a La Serena, sino que pasar de La Serena quizás a Santiago, y de Santiago quizás a Londres. Mira, la experiencia fue muy enriquecedora, fue lanzarse al vacío, ir a un lugar personalmente yo no conocía, los chiquillos ya habían ido el año anterior, y lo que decía él, el hecho de que en un local chiquitito, La Caverna, una consola, 12 canales, 4 micrófonos, amplificadores, medida la sala, la potencia exigida, este volumen tiene que sonar, ahí está el sistema, y sonaba, y funcionaba perfecto. No había nadie reclamando: oye, dale más al bajo, que no se escucha, falta aquí, que no me escucho nada. Porque estaba, no había nada de eso. Porque estaba medido para el local. Y en todos los locales que fuimos pasaba lo mismo, sistema específico para el local, medido, funcionando todo. Alguien a cargo que te asistía, te explicaban todo y funcionando. Entonces, y sistemas, por ejemplo, no tan caros en el sentido de inversión como una empresa para conciertos masivos, sino que consolas, por ejemplo, análogas, con un rack de procesadores análogas, bien mantenido, bien instalado el sistema de electricidad, así como nadie dándole la corriente. Ningún cable mal enchufado con el alambrito debajo del escenario entero de madera, no, nada de eso. Tengo un amigo que lo hace por menos. La iluminación, entonces todo específico y acotado para el local. Entonces te permite, no sé, llegamos a un local en Londres donde era... se tomaban horas para ir a tocar. Llegamos un día viernes y llegué, me conecté con el sonidista, que era un mexicano, y me dijo: ya, aquí está el sistema, una consola digital, sistema chiquitito, 2 cajas aéreas, un subbajo. Ya conecté mi computador, grabé multipista, un concierto de 3 temas que nos permitieron tocar. Y generamos registro para avanzar, para tener difusión y todo eso durante la gira. Entonces, compacto. Tener un sistema específico, bien mantenido. Lo tienen claro en el fondo, tienen lo preciso, lo que necesita el local, no lo sobresaturan, trabajan con buenas marcas, pero tampoco tú dices nada muy caro. Nosotros, en los locales que... no Porque un tema, perdón, los locatarios se quejan mucho de que, oye, ¿cuánto me va a salir esto? Y de repente se cabecean en qué quiere comprar y terminan comprando una caja
marca Water, ¿cachai? Con una mesa que terminó no sonando porque se quemó a la mitad de la noche y de repente la culpa es del músico, entonces es importante ser claro en eso. A veces sí, a veces es culpa del músico cuando no sabe ocupar el equipo, porque hay sistemas que son chiquititos, específicos para el local, que va a tener música, no sé, latinoamericana, 2 guitarras electroacústicas, voces. Un sistema chico que bien utilizado se mantiene. Por ende, ahí hace falta el sonidista. Exacto. Para que el músico no esté metiendo las manos en la perilla y el músico se dedique a hacer música. A no ser que sea un músico electrónico que sepa, no se le puede meter perilla porque el hombre maneja lo que él sabe. ¿Cómo ha sido la realidad tuya afuera? ¿Te ha tocado también estar afuera haciendo música? Sí, que nosotros hemos recorrido harto. Nosotros siempre hemos tenido la suerte de andar con sonidistas de la vieja escuela en Santiago. Hace poco tuvimos un concierto, trabajar con la maestría de Eduardo Vergara, sonidista de Los Jaivas, que nos hizo un concierto de jazz donde Eduardo con suerte mueve las perillas y llega a un punto donde dice: quiero que se escuche, la mitad se escuche con el sistema de sonido y la mitad se escucha arriba del escenario. Entonces él mueve ahí los micrófonos con cuidadito y se queda quietito. ¿Cachai? Hemos tenido la experiencia también, y como eso ha sido grande, lo reconfortante. Uno, acá que en la región Cara hay un excelente backline, que todo el equipo que uno ya no tiene que llevar instrumentos, lo que les contaba, la sección de la conga que la tengo que entender yo porque soy manos de hacha. Que más descanse la conga. Claro, entonces, pero hay todo un aparataje atrás de primera calidad, y también hay personas como, a ver, pongo el caso de nuestro gran amigo Cristian Morales, que son personas que aprendieron de alguna forma u otra a que antes nosotros llegábamos, nos subíamos al escenario y, como te digo, venía música de Santiago y ponía la pata encima y claro, nosotros felizmente el caso, nosotros siempre lo pusimos, pero ahora nosotros teníamos un equipo técnico que decía: ustedes bájense. Eso es muy de un Cristian Morales, déjenmelo ahí. Sí, contémosle a la gente que está mirando esto. Hemos nombrado varias veces a Cristian Morales y también al Rolo. El Rolo, claro. Están aquí, ellos son parte de la técnica, son gente que lleva muchos años en grandes escenarios. Entonces, pero son personas que empezaron a trabajar a otro nivel. Entonces llegaba otro músico y le decía al Rolo: oye, ¿puedo ocupar tu equipo? Y el Rolo con suerte lo miraba y le decía: no. No sabe nada. Bueno, pero todo eso era en protección para nosotros, ¿cachai? Y Morales, que él, déjeme todo aquí, está todo listo, que lo toco aquí el tiro, entonces subí al escenario y estaba ahí. ¿Cachai? Claro, entonces, bueno, pero eso fue la profesionalización, la capacitación, las ganas también de todo un grupo de personas que tuvieron su origen en la música. Cristian Morales viene de la herencia de su padre, el gran Glenn Morales, un musicazo, y el Rolo... su padre, el Rolo, músico, uno de los primeros grabadores, y siempre le gustó el sonido. Entonces a nosotros se nos fue mejorando el mundo técnico y nos fueron exigiendo. Un tiempo que nosotros también quedamos como músicos, quedamos como andamos con el micrófono oí, con la wincha en la hora y con la chilpa la cagada que se caía. Eso fue cambiando, ¿cachai? Y un tiempo en el club de jazz, cuando yo no pescaba mucho todo, usaba un micrófono, un CKQ, y te salí del escenario inalámbrico porque se perdió. Entonces todas esas cosas tuvimos que aprender ¿Quién no ocupó el CKQ? Claro, entonces, ¿cachai? Cabezón el micrófono. Claro, y entonces fuimos aprendiendo y fuimos ahora dependiendo. Insisto, esto tiene que crecer. Necesitamos ir poniéndonos al día, pero también esto, en la medida que nosotros nos preocupamos y nos mancomunamos, insisto, técnicamente la música y los técnicos al servicio de la música, y nosotros los músicos entregados a ese servicio excelente, nosotros recién vamos a poder exigir más, vamos a estar en mejores condiciones para crear. No nos faltan espacios, nos falta la intención de generar trabajos nuevos, trabajos creativos que nos desarrollen la identidad, ¿cachai? Nosotros estamos conectados, Rodrigo. Y en esa identidad es el sonido. Yo tengo un grupo que se llama Vernáculo, que yo trabajo con música de los instrumentos arcaicos, de los instrumentos de los bailes chinos. Pero yo para eso, yo necesito de micrófonos especiales. No sé, pues una vez teníamos que hacer un efecto donde Cristian Morales me tenía que hacer una reverb con un flautón que yo lo golpeaba una sola vez, ¡buah! Y tenía que durar todo el tema la reverb. Entonces ese instrumento tan vernáculo, que son 2 cañas con cera virgen, que cuando lo sopláis se te abre el que te quede para atrás, ¡buah! Tenía que sonar de un solo pencazo todo el tema. Y ahí el hombre la consola le quita hasta que lo logramos. Entonces te fijáis que el hecho que yo estaba tocando ese instrumento dependía de esa cosa técnica. Entonces eso nosotros tenemos que entregarnos como músicos, necesitamos de sonistas como ustedes, necesitamos de experimentadores como ustedes, ¿cachai? Que el hombre aquí con sus máquinas cuando llegaba, y la hueá rara llegaba, nosotros acostumbrados con la batería, ¿cachai? Reventando parlante, ¿cachai? Ese crecimiento nosotros no puede parar ahora, ¿cachai? No puede parar, pero también es cosa de entre los músicos y los técnicos también saber filtrar, ¿cachai? Porque yo no estoy dispuesto a hacer escenario a música basura,
¿cachai? Y que ahora por el tema insisto, tal vez suene medio pesado esto, pero hay espectáculos que técnicamente requieren de una ficha técnica enorme, porque tenemos el caso como La Pampilla, ¿cachai? Tenemos el caso como el Fetal de Serena, entonces de repente te das cuenta que había todo un desgaste, había todo un trabajo, una concentración, un gasto de recursos de miles y millones de pesos, y de repente veía arriba el escenario personajes haciendo barbaridades artísticas que ni los técnicos podían solucionar, ni técnicamente ni musicalmente. O sea, eso nos va restando. Nosotros ahora, entre técnica y músico, tenemos que hacer un embudo. Como era antes los sellos, no cualquiera podía grabar. Y te filtraban. Y tenías que pegarte el pique en Andes Marbú, en Los Corsarios, con el búho en los vilos de Onda Poto, y hasta llegar de vuelta. Jugando bingo en la carretera. Claro, y el dulce de la ligua atascado y en la mitad del baño aguantándotelo. Entonces, pero ¿cachai? Esa cosa había un filtro, weón. Había un filtro. En cambio, ahora, puta, que sale cada cosa ahí en internet, cada gil, weón, insisto, cada tarado cantando y mostrando. Tiene que haber espacio para todo. Hay espacio, yo también creo que tiene que haber espacio para todo. El espacio de la buena música y el buen arte es uno solo. Y si no se tiene que perder, eso es verdad. Es que yo creo que hay un detalle que no se debería escapar. También hay que atreverse. ¿Cachai? Yo creo que es fundamental que los músicos también se atrevan. Yo me estaba acordando ahora que decían, no hay espacio para mostrar música. Yo me acuerdo cuando partimos con el asunto de Eureka, cuando todavía no sonaba nada, la radio, nada, cuando te llevé el disco a Radio Carolina y no lo pescaste, como mucha gente. Lo ocupé, me sirvió, tenía una mesa sí, coja. y ahí la puse. Igual que los discos del sistema. No, pero ¿sabéis lo que yo me acordé? Que nosotros íbamos a tocar a Bicul, ¿cachai? Que era la disco. La facultad del carrete. Y partíamos tocando temas de nosotros que no conocía nadie. Éramos rajas, de verdad, porque llegábamos y nos poníamos a tocar. Ya, partamos con un tema nosotros. Y tocábamos 3 o 4 covers y el resto tocábamos música nosotros, pero nos atrevíamos. No sé si nos atrevíamos o no nos dábamos cuenta que lo que estábamos haciendo, lo que estábamos intentando. Pero creo que a los músicos les falta eso también. O sea, ¿sabes qué? Voy a tocar mis temas. ¿Cachai? Igual, como dice 31 minutos, parece esta canción es mala, pero es mía. Yo creo que eso es lo primero. Primero, o sea, mira, esta canción la hice yo la hice con toda esta intención, yo quiero mostrarla. Ya, atrévete. Bueno, cuando el tipo en el pub te diga, pero ¿podéis tocar tus viejas cartas? Que yo creo que no hay ningún pub que no toca tus viejas cartas el día viernes o y no hay nadie del público que no te lo deje de pedir, que Exacto. Eso es lo que más impresiona. Bueno, toca tus viejas cartas, después toca tu canción. Inténtalo. Y luego tócalo, hazle arreglo. O sea, los músicos argentinos, los brasileños se cantan entre ellos. Y Fito Páez grabó un disco hace 2 años y una canción que fue hit, y a los 2 años después hay otro grupo que la graba y van reversionando. Lo mismo que pasa con el jazz. Entonces también atreverse a hacer arreglo, que parte de ese tema hacerlo tuyo y recrearlo. Y recrearlo. Sí. Mantener la esencia de la canción y llevar a este... Pero todo eso también, insisto, todo eso tiene que ver con el tema técnico. Y no se olviden que el hecho de que uno grabe algo es muy diferente a tocarlo en vivo. El mundo del estudio de grabación es uno, que es lo que estamos hablando, y el mundo del escenario es otro. ¿Ah? El tema, una de las cosas que increpábamos, no te lo dije porque para no agarrarnos aletazo fuera, era que la radio no pasa. Yo creo que todavía la radio está viva. Sí. La radio está más viva de lo que todos creen. Antes la gente sigue escuchando, o sea, todavía queda harta gente de 40 y algo viejo como yo que escucha radio. Antes, ahora Spotify, claro, tiene su gracia, también tiene todo el cuento, pero bueno, pero eso es otro mundo. Eso es otro mundo. El del estudio de grabación, que es otro cuento, ¿cachai? Entonces eso tenemos que también tener diferencia, y esos son procesos entre comillas casi parecidos, pero al final opera de otra forma, ¿cachai? Hay más tiempo para tocar el tema, se requiere de un proceso técnico mucho más demoroso. Tú al escenario te tocas y tenés 1 hora y tenés que sacar el tema de la mejor forma. En el estudio tú puedes repasar, pero también en el estudio es donde se va fraguando y se va formando el estilo, la identidad que a nosotros tanto nos falta en esta región. Yo tengo la suerte de ser... por lo que a mí me dice el público, la gente que nosotros nos escucha, claro, logramos nosotros un estilo, tenemos una forma, tenemos una personalidad artística, ¿cachai? Pero eso también lo logramos porque desde chiquitito, en salas de ensayo, en estudios medio artesanales, que en el fondo tampoco eran tan artesanales, y la máquina esta grabadora que tenía el roller era la única que había en Chile, era una joya, y grabábamos en unos epitaxiales, lo máximo. Y aprovechando el tiempo al máximo, porque si no había... En el escenario de la UAT del Casino de Peñuela, en las tardes, porque ahí no grababa el rolo. Pero en el fondo para nosotros eso era profesión. Eso era de verdad para nosotros, porque nosotros con eso logramos llegar a Star Sound, ¿cachai? Para grabar el tema Todo viene de Hong Kong con Rocadura, ¿cachai? Y que fue todo un tema, con eso conocimos a Los Prisioneros, ¿cachai? La primera vez que Los Prisioneros tocaron acá, estaban tocando en el pub El Freno, el único pub que había en la playa, del Pelado Burgo, que era de Talca. Y pescaron, estábamos tocando en la plaza Gabriel González Videla nosotros, estaba tocando mi papá y nosotros estábamos tocando unos temas, y yo tenía un tema que se llamaba La Tercera Guerra, con una especie de...
Yo tenía unas guitarras Guyatón, y yo, quebraba guitarra, veía el escenario, y te da la caga, bueno. Y de repente llega un compadre así parado, con un bajo Pearl al lado. Y yo lo miro y yo así pesado, ¿qué pasó? Me hace así Jorge González. Y él siempre se acuerda de eso. Y aparece Claudio Narea y venía en una combi y manejaba el papá de Claudio Narea, si no mal no recuerdo. Y me dicen, oye, qué buenos esos temas son ustedes, sí. Oye, ¿podemos tocar? Y yo le digo, oye, papá, ¿pueden tocar? Y mi papá dice, subas. Y a la gente no le gustó en la plaza porque era gente que iba a escuchar a los mascos tocando cumbia, la cocaleque, ese tipo de cosas. Nosotros tampoco nos pescaban mucho, pero como éramos en la zona... Bueno, y nos dice, oye, y ahí hablando de técnica, ahí en ese tiempo mi papá sumaba los equipos de don Osvaldo Tavilo, de las compañías, que eran 8 columnas Yamaha para allá y 8 columnas Yamaha para acá. Y 2 consolas de 8 así sumadas. ¿Cachai? Entonces, y con una cinta de eco, una cámara de eco con cinta. Entonces los prisioneros estaban impresionados. Llegamos aquí al freno y nada, 2 parlantes cagones, todo el mundo santiaguino que llegaba de lo más que hay ahí, y los prisioneros tocando. Empezamos a tocar ahí, que hola que acá llegaron los pacos todos detenidos, palo, ¿cachai? Bueno, pero nosotros llegamos con la camioneta cargada de equipo, ¿cachai? Entonces siempre se acuerda eso, que llegamos nosotros en ese tiempo, era un equipo grande para ese tiempo. Pero para desarrollar esa historia estaban los equipos y había manejo de equipo. Mi papá sabía manejar los equipos, los prisioneros sabían manejar equipos, entonces siempre va a estar presente el sonidista. Ahora hay sonidistas también. Que ese es otro... Bueno, para la redundancia. Ese es otro tema. Chiquillos, me toca hacerles esta moderación de temas, pero hay un tema que no hemos tocado porque siempre es peleagú hablar. Hay cosas que no se hablan, dicen de fútbol, de política, y yo creo que no se puede hablar mucho de plata, pero es el momento. Uno tiene que vivir de esto. Y el que hayan surgido carreras de sonido hace que obviamente haya interés por una carrera. También el hecho de que la música hoy en día sea una posibilidad no menor de poder mantenerte. Si uno es ordenadita, podría perfectamente mantenerse por la música, pero hay un hecho que no es menor y que tiene que ver con el contexto. Y llevamos 2 años en Chile contabilizando el estallido social de un contexto bastante adverso justamente para esta industria que tanto queremos. Y han habido muchos y muchas que no lo pasaron muy bien. Hablabas tú de cosas nuevas y hablabas tú de reinventarse. La pregunta es esa la clave para que una pandemia no sea tan catastrófica para la industria como lo fue? ¿Cintia? Chan. Lo primero, o quizá lo fundamental que nos invitó a esta pandemia fue a replantearnos todo. O sea, en todo orden de cosas. Y para el músico y nosotros... Ya después del estallido social ya no habían espacios para tocar o hacer música. La pandemia nos mató un buen rato. Entonces había que hacer algo para seguir comiendo, seguir funcionando, seguir viviendo. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? Yo paralelamente trabajo en contabilidad de manera independiente en todo lo que es rubro de la música o en proyectos. Por decisión personal. Lo estudié unos 4 años después que estudié sonido. Y lo medité porque quería algo que tuviera relación y no me permitiera, o sea, que me permitiera hacerlo. Que no dejara de estar en la música. Y llevo contabilidades en empresas de producción de eventos, asesorado músicos, armar sus empresas de música. Lograste mezclar las dos cosas entonces. Exacto. Entonces le di el sentido porque yo en aquellos años mi foco era solamente sonido en vivo. Y no vi otras áreas y no me interesó el área de estudio y grabación en ese momento. No tuve como una bonita experiencia. Y podría haber tomado otras áreas, pero no lo quise. Quise focalizar solamente sonido en vivo. Y me permitió viajar, que era lo que quería. Viajé con otras bandas también antes. Y pude financiar eso. Entonces fue de decisión personal y claro, tiene sus costos porque a veces no estoy 100% con la música, pero ya le agarré el ritmo. Lograste unir las dos cosas en el fondo también, Sí. Ocupar la otra parte para no salirte de tu mundo. Andrés, ¿cómo lo Exacto. hiciste tú en pandemia con esta parte técnica? Bueno, yo tenía 2 pollitos. Me acordé, Fra, con eso. Con la parte técnica, bueno, yo en realidad tuve la suerte, gracias a Dios, de que yo justo vendí una propiedad, si no hubiera estado en el hoyo. Y además de que yo, bueno, aparte de la parte de música, me dediqué al área audiovisual y trabajo con algunas empresas haciendo registro de manera constante.
Trabajo con Teletón también, como audiovisual de Teletón. Y durante la pandemia la verdad es que no creo que haya mucho que se haya podido hacer. Yo creo que era súper difícil para todos los músicos. O sea, te cerraron los pubs, no podías ir a tocar. Y si te das cuenta en el mercado, aunque haya música, no hay música nueva tampoco, porque yo creo que tampoco tenían ganas de hacer mucho. Entonces, en mi caso, los trabajos que yo mantengo del área audiovisual, que partí desde la música, yo partí, o sea, yo quise aprender y me puse a estudiar lo que tenía que ver con grabar, era para hacer videoclip para mí, que después no he hecho nunca muchos que digamos, he hecho como 5, pero esa era mi intención y lo dediqué a otro lado. Pero creo que ha sido súper difícil para los músicos y para todo lo que rodea a los músicos, o sea, toda esta pandemia. Para esta industria, entre comillas. Claro. ¿Cómo lo viviste tú? Para mí fue bien especial esto. Primero, nunca estuve encerrado. Siempre me moví en bicicleta, no tuve la sensación mucho de encierro. La crisis, yo siempre he dicho, nosotros hace 50 años que estamos cagados, entonces como una mara, como hay un dicho que dice tenéis menos carne que perro músico. Estáis más flaco que perro músico, entonces era como que uno estamos como que lo que viene es como, ya una más, ¿cachai? Y siempre se dijo que uno se necesitaba tiempo para, esos tiempos de encierro para crear, uno que es creador, uno siempre se encierra para crear. Entonces como que yo vi esa oportunidad y en ese año y medio de pandemia, entre comillas, en el encierro, no se me ocurrió nada. No creé nada. Oye, y a mí sí, tenía ahorro. Lo menos productivo. No quedé en blanco. Porque quedé en blanco y iba a ver a mi papá en bicicleta, pan de azúcar, me voy a tratar de crear algo y era como raro. Entonces, claro, el encierro y además tenía otro trabajo y ya estaban hechos que estuve a la espera. Yo tengo el privilegio como tenía ahorros. Y aparte todos esos, ¿cuántos IFE y no sé cuánto, y los 10%, pero... Aprovechaste todo lo que... Pero claro, entonces como que recién ahora, de hecho yo recién ahora, este año, estoy empezando a sacar proyectos nuevos de creación, entonces supongo que fue duro, pero creo que de todo el espectro social, la pobreza es la que más resiste este tipo de cosas, como siempre estamos acostumbrados, y los músicos, como es tan precario, es difícil. Pero creo que somos los únicos que podemos aguantar más tiempo. O sea, si nos llegara a pasar esto de nuevo, creo que lo único que podíamos aguantar somos los músicos. Y como digo, llevamos 50 años cagados. ¿Teníamos de dónde? Sí, oye, a mí sí me pasó algo, me encerré, no salíamos, mi mamá tiene 80 años, entonces era un asunto de preocupación. Y me apareció esos procesos creativos, quería hacer una canción que dijera como y váyanse toda la... ¿Cachai? Era esa la intención. Y generé una canción finalmente que se llamaba El último que apague la luz. Lo extraño de eso, bueno, que me puse con esa canción, empecé a investigar un poco más cómo podía mezclar. La agarraron a radio en Argentina y después me llamaron. ¿Cachai? O sea, sí se generó un proceso creativo en el encierro, pero era porque justo se dio de que yo ya terminé de construir el estudio y era un espacio que estaba hecho para eso, que ahí también era como interesante. Pero sí se me generó eso durante la pandemia. O sea, de repente me di cuenta que tenía la posibilidad, casi obligado, porque desde mi perspectiva tenía que estar encerrado, y se daba la posibilidad, y dije, bueno, este tiempo lo voy a aprovechar para algo, y lo aproveché para hacer música. Claro, pero aún así, claro, la postura mía un poco más hippie, más relajada, pero sí fue o sea, además que fue duro para la humanidad entera. Y además que es tan raro todo, no sé, ahora con toda la alarma que hay, que viene la Omicron, la no sé cuánto. Y pregunté en Sudáfrica, y la doctora que lo descubrió, aquí no tenemos ninguno hospitalizado. Nada, entonces, ¿cachai? Entonces lo que nosotros ya estamos vacunados de hace mucho tiempo, los músicos. Bueno, es un tema que nos ha vacunado toda la vida. Eso es algo que nos va a dar. Entonces estamos fuertes. Nos daría como para otra tertulia, chiquillos. Cintia, llegó el momento de despedirnos, se ha pasado rápido. La previa fue buena y esta conversación fue muy entretenida. Esperamos ustedes en las casas que también lo hayan pasado bien, que hayan entendido un poquitito más lo que es este proceso tanto creativo como de preproducción, postproducción en escenario. Así que nada, pues darle las gracias, que se conecten siempre. De Estudio al Show fue parte del Día de la Música y queremos dedicarle a todos los que estuvieron ahí en pandemia pasándolo mal, la gente de producción, los músicos, a que se reinventen, y a las autoridades también que no nos dejen tan botados a quienes vivimos del espectáculo, para que una pandemia no nos vuelva a botar y no nos vuelva a tirar al suelo. Agradecer a la técnica en sonido, a la tremenda Cintia. Por favor, aplausos para la Cintia. Sí, grande. Y a todos los técnicos que están acá, de los cuales nosotros dependemos. Aplausos también para Rodrigo Guturrufo, que ha estado con nosotros. Andrés Tolosa. Y de manera muy especial, muchas gracias por esta invitación. Los dejo ahora con los bichos. Hasta la próxima, que estén muy bien. Chao. Chao, chao.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Agradecidos por la oportunidad de mostrar nuestro trabajo. Somos el grupo Los Bichos, somos de la ciudad de La Serena y queremos mostrar parte de nuestro repertorio que corresponde a música popular de raíz latinoamericana. La primera canción que acaban de escuchar es un tema instrumental que lleva por nombre Urutaú, a raíz del nombre de un ave, ¿cierto?, de nuestra América Latina. Vamos a continuar con una canción que también nos pertenece, que se llama Payandeando, un pequeño homenaje a todos los artistas y payadores de nuestro país. Para todos ustedes, Payandeando. Muchas gracias. Desde hace un tiempo hemos venido, ¿cierto?, manifestando nuestras inquietudes, nuestra forma de pensar, nuestra vida haciéndose vida, ¿cierto?, en las calles, y quisimos cantarle a aquellos artistas populares, a los artistas callejeros que día a día tratan de sacarnos una sonrisa, de alegrarnos la vida de alguna u otra forma, ¿cierto?, cuando pasamos por las calles y avenidas de nuestras ciudades. Esta canción es un homenaje, con sincero homenaje, a todos los artistas callejeros. Es un ritmo de samba, se llama Samba del Artista Callejero.
cine de una ciudad de hoy, llena de gente con dedo y sumisión. Te encontrarás de vez en cuando al pasar con un saltimbanquio trovador. Te encontrarás de vez en cuando al pasar con un saltimbanquio trovador. Iluminas los instantes fríos al pasar y alegras el camino de un alma en soledad. Vivo, cantor, artista, mago, bailarín, forman un circo urbano en el país. Vivo, cantor, artista, mago, bailarín, forman un circo urbano en el país. Samba del artista callejero, que entregas con el alma una emoción y una sonrisa. En ese corto tiempo tricolor de cada esquina, sobrevives y sueltas tu verdad. En ese corto tiempo tricolor en las esquinas, sobrevives y sueltas tu verdad. Estallaron los artistas en cada lugar y nuestro entorno cambia sin volver atrás. Todos se enfrentan con fuerza y dignidad la represión provista de maldad. Todos se enfrentan con fuerza y dignidad la represión provista de maldad. Pero nuestro pueblo siempre sabe valorar a esos constructores del folclore tan esencial. Seguirás andando nuestras calles sin parar, regocijando en esta gran ciudad. Seguirás andando nuestras calles sin parar, regocijando en esta gran ciudad. Samba del artista callejero, que entregas con el alma una emoción y una sonrisa. En ese corto tiempo tricolor de cada esquina, sobrevives y sueltas tu verdad. En ese corto tiempo tricolor en las esquinas, sobrevives y sueltas tu verdad. Sobrevives y sueltas tu verdad. Sobrevives y sueltas tu verdad. Bueno, y continuando con este viaje dentro de la música latinoamericana, vamos a tocar una canción también que nos pertenece, también dedicado a los oficios de los artistas que uno ve cotidianamente en las calles de nuestro país, haciéndole algún trabajo, alguna labor, limpiándole un vidrio, lustrando los zapatos, en fin. Es una canción dedicada a todos los artistas callejeros, también alusivo a la canción que tocábamos delante, ¿cierto? Pero esta con otro ritmo, es una fusión de música latinoamericana, y se llama así, Oficios.
esquina, labor ocasional, o por apuro, una esquina que fascina, labor ocasional, o por apuro, la esquina te ofrece arte, comercio y tambor, flores, dulces, santos, dependiendo la ocasión. Pulir autos es mi profesión, limpio el suyo y lo dejo peor. Mini market de la calle, don el vuelto a nuestra fundación. Una esquina que fascina, labor ocasional, o por apuro. Una esquina que fascina, labor ocasional, o por apuro. Tú no marcas tarjeta de entrada, tu esquina ya está reservada. Rojo es tu color de suerte, mala maniobra, acarreas la muerte, sustentando una familia. Un sueldo al bolsillo es una osadía. De jurado aquí me tiene, premiaré solo al que puede. Una esquina que fascina, labor ocasional, o por
Muchas gracias. Agradecemos al Consejo de la Cultura por la invitación y adelante. Muchas gracias por todo el trabajo, a la productora, a los muchachos del backline, en fin, a toda la gente que hizo posible montar este hermoso espectáculo en este bello recinto. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.